bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy tengo el placer de hacer un podcast literalmente con amigos. Primero voy a presentar a Carlos, a Cerván, también algunos lo conoceréis como Trasfondo Warhammer 40.000, que es el que me propuso... Trasfondo en Twitter. Que es el que me propuso este podcast, un podcast de masters, directores de juego, que han empezado a dirigir a novatos. Para ello he decidido rodearme o pedir un favorazo a personas ilustres del rol, pero mejores amigos y mejores personas. Me he reunido con Joan, sistema de 13, amigo personal, y que es un placer volver a oírle después de tanto tiempo sin verle. Hola, Joan. Hola, muchas gracias por invitarme y nada, con ganas de charlar con vosotros. En segundo lugar, hablé con Vanessa, ¿vale? Vanessa Carballo, ¿no? Me estoy equivocando, corrígeme, Vanessa. No te estás equivocando. Estoy haciéndolo bien, es impresionante ya la primera, que es editora de juegos de rol de Devir y rolera de pro, a la cual ya hablamos hace mucho tiempo en un programa hablando de los juegos de Devir. Y sé que tiene experiencia masterizando novatos también. Un poquillo. Muchos años ya. No tanto, si estamos en la flor de la vida, estamos jovencísimos. Por supuesto. Es que empecé muy joven. Y por último, tenemos a Tiberio, de HT Publisher, que cuando se le propuso no solamente aceptó rápidamente, sino Tiberio, creo que puedo decirlo, si no, no lo digo, que estás preparando un libro justamente sobre el tema. Sí. De hecho, bueno, se da la circunstancia de que el libro lo he escrito hace tiempo y ahora se está maquetando y tal, y a mí me pasa una cosa, y es que yo cuando termino un proyecto, como que me olvido por completo de él, como que vacío mi mente, como ¿os acordáis cuando salías de un examen y un rato después ya no te acordabas de nada de todo lo que habías estudiado? Oye, pero es una limpieza. Pues a mí me pasa un poco eso. Me pasa todo. Entonces me he puesto a revisarlo un poco ahora, me he puesto a repasarlo un poquito ahora para la charla porque estaba súper olvidado todo. Sí, he escrito un libro dirigido a gente que quiere empezar a dirigir. A novatos, no exactamente lo que va la charla, porque esto va dirigido a directores novatos, a gente que quiere dirigir su primera partida. Insisto que, a ver, de todas formas, todos hemos sido novatos en algún momento, ya sea de dirección de juego, es decir, puedes llevar millones de partidas como jugador y ser tu primera partida como máster. Y en ese momento eres un novato. Claro. No es lo mismo. Es decir, la charla va un poco en general. No sé vosotros qué experiencia tenéis dirigiendo novatos. Si ha sido positiva, si ha sido negativa, cómo habéis captado, vamos a utilizar esta palabra porque no se me ocurre otra mejor, a gente nueva para jugar, o cómo habéis enfrentado a ello. ¿Quién quiere empezar? ¿O lo hacemos una tira de iniciativa? Tira. ¿Os tira iniciativa? Pues me vais a hacer sacar un dado. Vamos a ver. A ver. Esto va a quedar muy de podcast, pero vamos a ver. Tengo aquí... Tirón de 4, somos 4 invitados. Sí, tú tranquilo, si no se repite. Bueno, pues Tiberio. Le ha tocado a Tiberio, así que vamos a hacer este orden. Tiberio, Vanessa, Joan, Carlos y luego el otro Carlos, que soy yo, ¿vale? Carlos y K. Así que Tiberio, es decir, ¿cuál es tu experiencia con empezar a dirigir a novatos? Vale, mi experiencia es curiosa porque creo que los novatos, normalmente hay dos grupos, ¿vale? Está el novato que entra enseguida, que de pronto le abres un mundo nuevo y descubre una nueva forma de jugar y flipa en colores. Y está el novato que se queda un poco en plan, esto igual no es para mí. Y claro, son totalmente opuestos, ¿no? Uno le brilla los ojitos y el otro es bastante frío, ¿no? Según tal. El segundo es salvable muchas veces también, ¿eh? Quede claro que muchas veces al principio le parece todo muy raro, pero luego consigues de alguna manera meterle dentro. A mí en ese aspecto lo que he tenido es que son amigos de amigos que han venido como obligados. Es decir, es mi amigo que quiere jugar al rol y he venido aquí a que después nos vamos a tomar una cerveza fuera. Bueno. Claro, suele ser gente que viene acompañando a alguien en jornadas. Es típico que alguien viene con otra persona que es la que realmente está interesada y bueno, como está con esa persona, pues se sienta, ¿no?
y entonces, pero realmente no le apetece estar ahí a veces. Eso ocurre, pero bueno, según cómo sea la persona y tal, de alguna forma se puede sacar partido siempre. ¿Y Vanessa, más o menos, cuál ha sido tu experiencia con novatos? En general mi experiencia ha sido bastante buena. Sí que es cierto que hay gente que, como decía Tibe, pues no siempre viene con la mejor expectativa, pero suele sorprenderse bastante la gente cuando juega. Es decir, si es alguien que ya ha visto alguna partida o que ha oído hablar bastante de lo que son los juegos de rol, es más fácil captarlos y obviamente van a tener como más ganas de participar, pero sí que me ha pasado alguna que otra vez de gente que se sienta pues un poco eso, porque está acompañando o porque no hacen otra cosa o porque ha venido a jugar a juegos de mesa pero ahora mismo no tiene grupo y se sienta a jugar a rol. Y aunque no le llame tanto al principio, normalmente, si te ocurras un poco durante la partida para ver qué tipo de cosa le gusta o no le gusta, para el final de la partida se han enganchado bastante. Y puedes ver incluso alguna persona de estas que ha empezado la partida ahí con cara un poco de muermo, que para el final de la partida está todo metido ahí en la partida y quiere. Y mi personaje hace y ahora quiero hacer esto y lo otro y lo de más allá, que al final te sales contento, ¿no? Pero sí que es cierto que, por desgracia, no es un 100% de las ocasiones, pero es que al final tampoco podemos esperar que los juegos de rol sean para absolutamente todo el mundo. Y Joan, es decir, ¿tú qué tal empezando a jugar? Es decir, empezando a enseñar a jugar. A ver, yo generalmente cuando habrá gente que habrá empezado conmigo que no conozco de algunas jornadas, que he hecho muy pocas partidas en jornadas, pero generalmente la gente con la que he empezado son ya amigos que conocía de antes y la experiencia es buena, pero intento siempre que sea gente que quiera jugar. Nunca he intentado, o sea, alguna vez se ha metido alguien eso un poco más de venga, va, para seguir al grupo y son los que siempre son los más complicados de llevar y realmente los que menos me apetecen también dirigir, ¿no? O sea, yo no quiero convencer a nadie, si alguien tiene ganas estoy encantado y he hecho un montón de partidas para gente nueva, pero siempre prefiero que lo pidan que no pedírselo yo a ellos que prueben. O sea, en este caso me gusta que la gente tenga ganas de probarlo porque creo que es la mejor forma, o a mí al menos me facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque sí que es verdad que alguna vez sí que hemos arrastrado a alguien en la partida y el resultado no era tan favorable como con la gente que le apetece. Sí, la predisposición lo es todo. Y Carlos, en tu caso, Sí. Yo, vamos a ver, yo también soy un poco selectivo con la gente que elijo para mis mesas y cosas por el estilo. Pero sí que creo que a veces les tengo que convencer un poco. O sea, creo que el rol muchas veces es un hobby como un poco más nicho que los juegos de mesa o que echar un Mario Party y cosas por el estilo. Hay gente que yo sé que le va a gustar el rol, pero ellos mismos no lo saben. Pero sí que es verdad que yo, una vez entras en mi mesa, yo sí lo que quiero dejar muy claro es como una declaración de intenciones de esta es mi mesa, en mi mesa no quiero que la gente se sienta juzgada por otro de los jugadores de madre mía qué ridículo está haciendo, es un juego y todos venimos a jugar, jugar significa para mí pasárselo bien, o sea, creo que nadie quiere gastar un sábado en tensión y mal rollo, entonces sí que es como eso, yo entro en mi mesa y una vez estamos todos sentados, aquí lo que venimos es a pasárnoslo bien, y si no lo pasamos bien, casi que todo vale. Yo, si me permitís, en mi caso, un poco también por meter un poco de baza, me pasa un poco una mezcla de todo lo que habéis contado. Es decir, yo al principio de juventud, pues intentaba empujar a todo el mundo que conocía, vamos a jugar a esto, que mola mucho, y evidentemente, un poco lo que decíais todos, ¿no? Es decir, hay gente que no entra y no va a entrar nunca, hay gente salvable, como decía Tiberio, y hay gente que simplemente está por pasar. Así que con el tiempo me convertí en un poco en lo que dice Joan, un poquito más selectivo, es decir, pienso en gente que creo que le puede gustar, aun sin que ellas sepan que lo van a gustar. Es decir, en el caso de Carlos y mío es nuestra amiga Laura, es decir, nuestra amiga Laura sabíamos de sobra que tenía todo lo necesario para disfrutar del rol, pero le daba un poco de palo. Creo que es la palabra que mejor podemos utilizar ahora mismo, ¿no? Es decir, Yo, Laura, bueno, sí, no sé si me permite contar la experiencia, vamos a decir. Sí. ¿Por qué no? O sea, yo quedé para tu Gran Sarao. El Gran Sarao. Y ahí estuvimos hablando un poco Laura y yo de Nebula Lumen, del tema del rol. Y me decía que es que no le molaba, porque le angustia. Me decía, no, es que me angustia mucho el tema de los combates, de que tenga que ser todo súper serio a la hora de interpretar, pero me encanta el Baldur's Gate.
Y digo, joder, ¿cómo te puede encantar el Baldur's Gate y que a la vez me digas que Dragones y Mazmorras quinta edición te provoca estrés? Digo, bueno, tú pruébalo y a ver si te gusta. Y es lo que te digo, en mi mesa es la prioridad pasárselo bien. O sea, a mí que quites un D10 en vez de un D12, me parece que priorizar eso a pasarlo bien es un error. Pero creo que eso es una cosa que hemos estado hablando antes afuera de micro. Y es que lo van a explicar mejor Vanessa y Tiberio, estoy casi seguro, cuando lo mencione, ¿no? Que es el tipo de jugadores. Así que, y muchas veces hay un tipo de jugadores, los gamies, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son los que estropean la mesa cuando quieren empujar al resto del grupo a ir en la misma dirección que van ellos. Y entonces no entienden que la gente puede disfrutar con una especie de trasfondo. No sé si Vanessa o Tiberio quieren comentar un poco en qué se basa esa teoría, un poco que se creó, con la que se creó cuarta edición de D&D, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que en las pocas veces que jugó antes Laura, y sé que ha pasado a mucha gente, se sentía muy presionada a jugar, lo voy a poner entre comillas, bien. Sí, ella según me dijo, sí, un tipo de rol pues muy interpretativo, muy serio, lo que tú dices en la mesa es literalmente lo que estás diciendo el personaje, no sé qué. Yo es lo que te digo, a mí me gusta el tema de interpretar y eso, pero me gusta que todo más o menos quede claro desde el principio. Es la charla, vamos a decir, que dicen muchos roleros, ¿no? Lo de qué cosas admites, qué no admites, cuáles son tus triggers. Pero no sé si os pasa a vosotros, es decir, yo creo que la mesa a lo largo se nivela, es decir, incluso con jugadores novatos. Diría más con jugadores novatos. Vanessa, Joan. Yo cuando dirijo novatos, generalmente prefiero que toda la mesa sea novata. O sea, hay excepciones, pero creo que es mucho más fácil cuando todos lo son, porque entre ellos es como que hacen más grupo. Que no, a ver, que no es un tema de a veces no se puede escoger, ¿eh? No digo que hay que hacerlo así. No. Pero si juegas con 4, los 4 son novatos, es muy guay como entre ellos, hostia, pues yo me imagino esto. O sea, que nadie tiene la sensación de estar metiendo la pata. Que si tú, por ejemplo, eres un novato y te metes en un grupo de gente muy experta, pues obviamente vas a estar todo el rato pendiente de hacerlo, de ver lo que hacen los demás y los vas a imitar. Porque para eso son los que saben, ¿no? Y me gusta mucho que las partidas esas de iniciación todo el mundo parta de niveles de experiencia semejante, o que si hay alguien más experto, que no sean la mayoría, sino más bien sea una persona esporádica dentro del grupo. Y aparte lo sé por experiencia que si hay un experto en el grupo, los demás se fijan, o sea, se fijan mucho en lo que hacen, porque entienden que la experiencia en este juego es un grado. Luego cada una hora se les olvida, pero desde el punto de partida es algo que creo que marca bastante el estilo y el tono del juego. A mí, Joan, a ese nivel, fíjate, diciendo un poco contigo, sí me gusta que en partidas con novatos haya alguien que sepa un poco, no pido que sepa mucho, sino porque a mí como máster, es decir, sé que es uno de mis problemas, es decir, me cuesta el doble de trabajo tener que estar explicando ciertas cosas. Entonces, y yo he hecho este papel como jugador al lado de novatos y un máster que está iniciando, ¿vale? Es decir, y una persona que sabe, en la que le puedes preguntar o te puedes apoyar, oye, quiero hacer no sé qué, o cómo puedo hacer no sé cuántos, o tal, muchas veces, y además que muchas veces se resuelve diciendo, díselo al máster. Es decir, a mí me ha pasado muchas veces. Oye, me gustaría, yo qué sé, decir, engañar al posadero. Pues no me lo digas a mí, díselo al máster. Dile cómo quieres hacerlo, o si no eres capaz de tal, díselo directamente, o interprétalo, ¿sabes? No, pero tú cómo lo harías. Pone, no, si es que yo no lo tengo que hacer. A mí no me importa que haya un jugador, entre comillas, que sepa. Pues, insisto, porque a nivel de máster creo que me aligera un poco el trabajo. Que evidentemente estás encima de ellos también. Yo la verdad es que sí que prefiero, un poco como Joan, que a ser posible el grueso de la mesa sean novatos. Esto es bastante difícil, o sea, yo cuando he iniciado más novatos ha sido en eventos y en jornadas, y ahí tampoco puedes elegir exactamente quién te va a venir. Si tengo la opción de elegir, por ejemplo, no hace muchos meses había unas compañeras de trabajo que no habían llegado a jugar nunca a juegos de rol, son bastante jugonas de mesa,
pero después de oírme hablar de las maravillas del rol, pues decidieron iniciarse en la secta. Quiero decir, aprender de qué iba esto. Y les hice una partida. Lo que pasa es que eran solo 2 personas y pensé, una mesa de 2 igual se queda un poco corta y tal. Y lo que hice fue buscar un par de veteranos, un par de amigos que ya sabía que se iban a portar bien en la mesa. ¿Y a qué me refiero con portarse bien? Pues a que no les iban a quitar el protagonismo, a que no les iban a hacer aquello de no, esto se hace así, sino al contrario, ¿no? Que iban a ayudarme un poco a que se introdujeran en el rol y a que pudieran ver las opciones que tenían sus personajes o ayudarles a entender pues alguna cosa de reglas, que ya os digo que esto es algo, una preferencia mía. En una partida de iniciación las reglas es lo que menos me importa. Es decir, si quien viene a jugar de nuevas sale de la partida y no se ha aprendido una sola regla, me da exactamente igual porque no estoy allí para eso. Pero bueno, si hay alguien que ya sabe que le puede explicar, pues ahora tienes que coger ese dado. Si miras eso que tienes ahí en la ficha, pues también me aligera un poquito la faena. Pero la mayor parte de veces que he tenido que dirigir a personas novatas no he tenido la opción de elegir la mesa en la que estaban, con lo cual te tienes que conformar un poquillo con lo que te encuentras. Sí, pero yo me refería un poco más a lo que has comentado antes, es decir, que le ayudes y sobre todo muchas veces a romper la vergüenza, es decir, a romper la vergüenza de tengo que tomar una iniciativa. Me explico, entonces, sí es cierto que lo que tú has dicho antes, ¿no? Es decir, se van a portar bien, es decir, no van a llevarse el foco, porque en aquel momento yo creo que el foco eso tienen que llevar justamente los novatos, que disfruten de ello. Pero muchas veces hay que darle como pie, ¿no? O hay que decirles, hagas lo que hagas, está bien. Es decir, quieras engañar al posadero, quieras tomarte una... yo qué sé, lo que fuera, la acción que vayas a narrar, describir o lo que sea, no va a ser errónea, no hay nada erróneo en una parte... Bueno, pues ya nos metemos en filosofía rolera, pero que no hay nada erróneo, es decir, interprétalo como lo haría tu personaje, qué es lo que eres. Y a mucha gente, y de hecho, por ejemplo, a Laura le pasaba que antes es decir, es que les costaba mucho salirse de él mismo o de ella misma. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar como otra persona. Y digo, pues no lo hagas. Piensas qué harías tú en esta situación. Literalmente, tu personaje eres tú. Y ya luego a partir de ahí empieza a construir otras cosas. Tiberio, ¿quieres hablar? Sí, se me ha notado, ¿eh? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo. De hecho, tengo una experiencia que a mí me pasó en una ocasión, una vez que tenía un grupo de novatos y se sentó también un jugador, un colega mío, que es una persona pues que tiene bastante experiencia. Y claro, yo empecé, sabiendo que eran novatos, empecé pues al principio, les expliqué un poquito cómo eran las tiradas básicas. Y yo no pensaba explicar absolutamente nada más, porque para ir empezando, para ir rodando y pensando, bueno, si llegamos a alguna escena de combate ya le explicaré cómo va el combate. Si total, si lo explico ahora, luego tendré que volver a explicarlo porque no se van a acordar, así que no tiene sentido, ¿no? ¿A qué ahora marearles la cabeza? Y les explicaba únicamente lo que es las tiradas básicas. Y él, con toda su buena voluntad, mi colega, con toda su buena voluntad empezó a explicar el combate y empezó a explicar y tal. Y llegó un momento que le tuve que parar. Le tuve que decir, tío, vamos a empezar la partida. Porque no tenía sentido aquello, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que sí que es un arma de doble filo, que puede ser que una persona con experiencia ayude mucho a los jugadores novatos, o puede ser que reme un poquito en contra, con toda su buena voluntad, que seguro que la tendrá. Pero a veces, pues claro, la gente se equivoca, ¿no? Y creo que desde el puesto del director ves mejor estas cosas que como jugador, ¿no? Como jugador estás ahí un poco... A veces tenemos cierta tendencia los jugadores a querer brillar un poquito o a querer demostrar que sabemos cosas, y en este contexto concreto eso puede ser muy negativo si no lo controlas bien. Sí, yo sobre lo que dices sí me he dado cuenta. Es decir, sí, recordando cuando he tenido estos grupos mixtos de jugadores veteranos y jugadores novatos, sí es cierto que le he dado más opciones o momentos, ¿no?, para interpretar a jugadores novatos. Es decir, justamente porque creo que los veteranos lo van a tomar en cuanto puedan, en cuanto suelten una ventana de tiempo, la van a intentar tomar para hacer algo. Entonces, sí, esto que dices, que lo ves como máster desde fuera, me parece muy correcto, me parece muy una visión que comparto, al menos. No sé si queréis comentar algo más sobre esta parte, porque si no iba a pasar un poco a juegos con los que empezar. Y aquí yo tengo 2 o 3.
Pero tímidos, ¿eh? Pues nada, empezamos con... No, si No, quieres dime. ya contesto yo, al menos mi opinión. O sea, aquí depende mucho. Si hablamos de juegos para que empiece alguien como jugador, mi respuesta es lo que esa persona le apetezca. En el sentido de que yo para una primera partida voy a resumir las reglas al mínimo indispensable, y lo que me interesa es que la persona que esté jugando juegue con una ambientación o con un personaje que le apetezca. Si es alguien que le gusta la ciencia ficción, pues ya buscaremos un juego de ciencia ficción. Si es alguien que le gusta la investigación, nos iremos por ahí. Las reglas me es lo de menos y las voy a resumir ya te digo, tienes que tirar este dado y sumarle este. Y me da igual el resto de reglas, porque lo que quiero es que tenga esa primera experiencia para que vea un poco de qué va, para explicarle eso, lo más básico de reglas. Si luego resulta que es una persona a la que ese tema le interesa mucho, ya me meteré más por ahí. Pero un poco, sobre todo, que pueda ver, que puede interpretar un personaje, que puede ser lo que quiera, que puede hacer lo que le apetezca. Si estamos hablando de una primera partida desde el punto de vista de director, ¿sabes? De quién tiene que dirigir, ahí sí que creo que hay juegos que son mejores para empezar que otros, pero yo creo que la base es, si puedes, que sea un juego que hayas jugado antes. ¿Sabes? No te cojas un manual y te pongas a leerlo de cabo a rabo si no lo has jugado jamás, porque te va a resultar muchísimo más complejo. Estoy de acuerdo. Pero por malas experiencias. Pero para iniciar entonces te basarías más en el trasfondo que propone el juego que en el juego en sí. Me explico. A una persona que le gusta mucho el true crime le pondrías Chulu. A una persona que le gusta la ciencia ficción le pondrías Blade Runner, Starfinder. Y a una persona que ama la fantasía escogerías un D&D, un Pathfinder. En ese sentido. Sí. O sea, dentro del subgénero de lo que esa persona me dijera que le gusta, pues intentaría ver pues también qué me gusta a mí dirigir, o qué me resulta más fácil, o qué creo que puede disfrutar más, ¿no? Pero sí que me centraría primero en qué tipo de historia le apetece jugar, qué tipo de personaje le gusta, qué series le gustan, qué películas le gustan. Mira, es que este juego es muy fácil. Bueno, es que todos los juegos son muy fáciles. Me refiero, antes de empezar hablábamos un poco de que si Pathfinder era más complejo o menos. Pathfinder no deja de ser tirando de 20 y suma un Y número. suma algo, sí, totalmente de acuerdo. O sea, nos podemos quedar ahí. No hace falta saberse 17 poderes, 45 conjuros y 35 habilidades especiales. Lo podemos dejar en lo más básico, para una primera partida. Luego a partir de ahí ya desarrollaremos. O nos podemos ir a un juego que sea más sencillo, en plan Dungeon World, si lo que le gusta es el mazmorreo, ¿no? Que al final es, pues, tira un par de dados de 6 y ya está. Que el sistema es mucho más sencillo. Pero lo importante para mí es que esa persona tenga una experiencia de algo que le apetece. De algo que le llama, ya sea porque ha visto una peli, porque se ha leído un libro, porque es, yo qué sé, un fanático del oeste, me es igual. En ese sentido, Vanessa, creo que, por ejemplo, y doy paso, esto no es emplazamiento publicitario, es decir, es experiencia personal mía. Creo que lo que habéis hecho, por ejemplo, con los cines, ¿no? Con Caucho y Cromo y con Drácula vs. Hitler, que lo he llevado a jornadas y he tenido que repetir partida, y ha sido... juega en ese ámbito, es decir, son reglas, es más un trasfondo. Evidentemente, en Caucho y Cromo es súper más evidente porque el trasfondo lo creas mientras que te creas la ficha. Y en Drácula vs. Hitler es monstruos de la Hammer contra nazis. Pero las reglas y la forma de darla es tan simple que jugadores que nunca han jugadores novatos, es decir, totalmente novedes, cogían muy rápidamente el tono y el sistema era casi lo de menos, por decirlo de alguna manera. Sí, esto lo digo un poco. En primeras partidas el sistema tiene que ser secundario, es decir, si tienes a alguien que ves que enseguida pilla el sistema, que te hace más preguntas, pues sí, obviamente, explícale todo lo que quieras saber. Pero la mayor parte de gente en las primeras partidas está demasiado preocupada intentando averiguar qué son todos esos números que tiene delante, qué está haciendo el compañero de la derecha o el de la izquierda, qué le están diciendo, que preocupándose por si tiene un +1 o un +3. Totalmente de acuerdo. Es decir, lo único que sí que me ha pasado es que mucha gente ha acudido pensando que el rol es esas cosas que ha visto en televisión, y en Big Bang Theory, ¿no? Es decir, y tenerle que explicar. Hay muchas cosas y quizá esto no sea lo que a ti se te adecua. Cuesta un poquito. A mí me ha pasado, ¿sabes? Que querían jugar de ID y digo, es que no vas, es que decir, lo que estás viendo ahí no es lo que estamos jugando aquí. Bueno, ya no sé qué, bueno, en fin. ¿Y Tiberio, en ese aspecto? Bueno, yo vengo a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vanessa, ¿no? Creo que
que la clave es la ambientación, digamos, ¿no? La clave está en qué es lo que a esa persona le apetece jugar, o esas personas. Porque al final el sistema, eso, es bastante ignorable. Yo creo que es buen consejo en una primera partida ignorarlo bastante. Es centrarse en que la partida sea divertida y sea molona y ya está. Y de hecho, dicho esto, pues sí hay juegos más fáciles que otros y que probablemente un jugador entra más fácilmente que en otros, ¿no? O sea, de los que habéis mencionado, yo creo que Caucho y Cromo es un muy buen juego para empezar a jugar a rol, sinceramente, porque el reglamento lo pillas enseguida, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigo pensando eso, que la clave está en buscar un juego que le vaya a gustar a esa persona. Si conoces a la persona, siempre te va a ser más fácil saber por dónde deberías apuntar. Dime. No, estaba pensando, pero la pregunta era una idiotez, como casi todo lo que digo yo. Es decir, Sí. que sí que me ha pasado que proponer partidas en jornadas para novatos, pero claro, tú tienes que ir con una partida en concreto, entonces claro, no puedes adecuarte al gusto, es decir, te tienen que venir a ti y decir, vamos a jugar a Caucho y Cromo, vamos a jugar a Pathfinder ligerito, por decirlo de alguna Pero manera. sí, a ver, y evidentemente la aventura tal cual está pensada ya la tienes, pero sí que una cierta charla antes, un poco tal. Hay una cosa que hago que vale para jugadores novatos y no novatos. Hay una cosa que hago siempre en las jornadas y es que juego una regla de Savage World que se llama Interludios, que consiste básicamente en hacer que los jugadores te cuenten una historia de su pasado y les das una recompensa, etcétera, ¿no? O sea, tiene una parte mecánica que no voy a explicar aquí porque no hubiera cuento, pero que es muy interesante porque básicamente yo doy una parte de la aventura, a lo mejor el gancho, por ejemplo, a lo mejor les digo, estáis en tal ciudad, ¿por qué? ¿Por qué estáis aquí? Contadme cada uno por qué vuestro personaje está aquí, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿O por qué vuestro personaje va a tal sitio, ¿no? Pero esa funciona muy bien con jugadores veteranos, más que con nobles, porque un noble no te vas a mí, es decir, te lo digo porque a mí me pasa. Sí. Un veterano me dice, estoy aquí, mira, hace poco empezamos a jugar Aventuras Orientales, ¿vale? Y nuestro máster hizo eso, ¿por qué estáis aquí? Y claro, es decir, teníamos a gente, mi mujer y yo nos conocemos de Leyenda de los Cinco Anillos, os lo digo así, ¿vale? Es decir, allí surgió el amor. Pero el resto de jugadores eran dos de los que estuvieron en el podcast de novatos y claro, es decir, se saben el lore y el trasfondo de Forgotten Real, pero de Leyenda de los Cinco Anillos no tienen puñetera idea. Y claro, tú los ves como unos cervatillos ante una apisonadora que les va a aplastar y no se apartan. Y ahí sí lo sabes. Claro, hay jugadores que les cuesta esto mucho. Pero bueno, al final es una pregunta muy genérica. O sea, ¿qué busca tu personaje? Pues busca venganza, ¿no? O yo qué sé, o cosas así. Y hay cosas, al final son los tópicos, tiras de los tópicos del cine y de las novelas. Y es relativamente fácil. Y la clave no está en lo que te dice el jugador, sino en cómo te lo dice. El jugador que te dice que su personaje busca venganza porque quiere matar mucho y no sé cuántos, tú sabes que ese jugador está buscando una aventura de combate, ¿no? De acción. El jugador que te dice también venganza, pero que te empieza a hablar de su padre y no sé qué, no sé cuánto y tal, ese jugador está buscando drama, probablemente, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando bien. Que la misma respuesta, dependiendo de cómo te la dé, es o acción o dramón. Claro. Y tú conoces un poquito por dónde van los tiros, por dónde va el jugador, ¿no? Y qué es lo que le apetece encontrar realmente. Y de hecho, yo recomiendo siempre, además, modificar un poquito la aventura para introducir lo que hayan dicho, ¿no? Si te hablan de un hermano perdido, pues que ese hermano aparezca en la aventura o yo qué sé, ¿no? Cosas de ese tipo. Y claro, aquí un jugador novato pues le va a dar corte, no va a saber al principio. Mira, aquí sí viene bien tener a un jugador con más experiencia para que empiece él, ¿verdad? pero bueno, pero es un poco de animar un poquito, decir, no, cuéntame algo, primero que se te ocurra, simplemente. Tú tampoco te lo pienses mucho, ¿no? Y así un poquito tal, porque además hay otra cosa muy poderosa y es que cuando un jugador se inventa algo, ese gancho que él ha metido en la aventura es muchísimo más poderoso y le implica emocionalmente muchísimo más que cualquier cosa que metas tú. Entonces siempre está guay también con jugadores novatos porque es una herramienta poderosa, ¿no? Sí, al final ves
el resultado de tus decisiones metidas en tu aventura. Es decir, yo sí lo entiendo. Es decir, lo entiendo incluso cuando te has engañado de un NPC, por decirlo de alguna manera, y sale recursivamente. Es decir, el chiste, claro. el chiste cala, ¿sabes? ¿Y Joan? A ver, perdón que me he perdido un minutillo, que digo un ataque de tos, que creo que lo habéis escuchado un segundillo por lo menos. A ver, sobre sistemas de juego, yo es que casi siempre tiendo a la llamada de Chulu o a juegos percentiles. Creo que tienen un punto muy intuitivo que los jugadores novatos entienden muy bien. Y Sí. eso es muy, muy práctico. Y aunque la mayoría de mis campañas son de mazmorreo, evito siempre empezar con partidas de mazmorreo. Porque es un tipo de juego que funciona, para mi gusto, funciona mucho mejor en campañas y es que nunca hago one shot de mazmorreo. Yo sí creo que la evolución del personaje forma parte de la idiosincrasia de este tipo de juegos, en mi punto de vista, y es lo que evito. Y entonces, si repaso esas partidas que hago en plan de iniciación para gente, casi siempre son una llamada y aparte casi siempre es la misma. Es una que es una del sanatorio, bueno, perdón, el manicomio de Sanatorium, es que la tengo en inglés, de la llamada de Chulu, que además es una isla, que es una cosa que funciona muy bien también porque les limita, y limitar un poco las opciones de los jugadores también hace que no se pierdan, ¿no? Que si están en una ciudad tienen tantas opciones que a veces se aturullan. No, están en una isla, saben que dentro de lo que cabe tampoco tienen muchos más sitios a los que ir. Y siempre lo he hecho así y me siento cómodo, ¿no? El hecho de jugar una... Y también creo que va muy bien jugar eso con un juego que tú conoces muy bien, para que no te preocupes de eso en ningún momento. Eso va bien siempre, pero con novatos más, porque te vas a tener que preocupar mucho más de ellos que en una partida normal y corriente en la que te puedes parar a mirar el reglamento y los jugadores saben perfectamente que no pasa nada raro. Pero si los jugadores novatos de golpe ven que te estás parando a mirar reglas, pues igual creen que están haciendo algo mal o yo qué sé, o sea, tienes muchas ganas de que ese día el juego sea lo más fluido posible, porque lo importante es que su experiencia sea guay. Yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo y lo iba a decir cuando en mi turno de palabra, sobre todo con la llamada de Chulu. Es decir, y lo mismo, y antes un poco fuera de micro lo estábamos hablando, que es casi mi juego favorito para empezar a enseñar, por sistemas percentiles, porque todo el mundo sabe en lo que es bueno. Es decir, una persona que tiene 60, por ejemplo, en buscar libros, sabe que es bueno, es decir, sabe que en eso tiene muchas posibilidades. Mientras que si tiene latín 10%, va a saber que no lo sabe. Esa capacidad visual creo que les ayuda mucho. Y luego tú has dicho otra cosa, que es que te sientas cómodo con el juego. Y creo que también, es decir, no lo había pensado, pero creo que también es porque la llamada de Chulu y ciertas aventuras de la llamada de Chulu las tengo ya tan trilladas, que las puedo hacer ahora mismo, ¿sabes? Y en ese aspecto creo que coincidimos mucho, ¿sabes? Lo de limitar... no se me ha dado el caso, es decir, hacerlo en un lugar cerrado y tal, pero nunca se han desmandado. Creo que están tan atentos a lo que estás contando que no se piensan irse a la frutería de la esquina para a ver si hayan encontrado algo. Dinos la verdad, ¿cuántas veces has jugado a la casa Corbett? No, la casa Corbin no. Pero es una aventura, es decir, está adaptada a Cult y a la llamada de Chulo, que está basada en un relato es que creo que se llama El último tren, ¿vale? De los libros de la sangre de Cliff Baker. Que esa nos la hizo a nosotros un máster de nuestro club de rol. Y ya te digo, ¿El tren de la carne de medianoche puede ser? Es que la historia es de que es el último tren, el último metro. Los jugadores se meten dentro del metro de Nueva York hasta el fondo y descubren que hay un pilar que sujeta. Bueno, sí, da igual, sí. Descubren que hay un pilar de carne que sujeta a la isla de Nueva York y tienen que decidir si liberan un nefarita o no lo liberan, y si lo liberan alguien tiene que tomar su sitio, y si no lo tomas la ciudad de Nueva York se hunde. Pues cambias esto con nefarita, los cambias con un culto y tienes Chulo, ¿vale? Entonces la aventura me la he jugado 40 veces y como iniciación. Es cierto que ahora que lo digo lo limito mucho, porque es que estás encerrado en una maldita estación de tren, no puedes salir. Y bueno, pues lo tienes.
de las que me he jugado mucho, había un módulo que se llama Secretos de Arkham, que te venían 4 historias, cada cual más larga, y la primera, que es la del Reanimator, también la he jugado mucho. Ya he confesado mis trucos de máster. Cutre en ese aspecto. Y ya que me has interrumpido tan groseramente, Carlos, ¿tú con qué inicias? Yo, a ver, me parece que la respuesta de Vanessa ha sido perfecta. O sea, si a ti te gusta mucho la ciencia ficción, pero no te gusta nada el terror, no te pones a jugar a Cult. Y si en cambio te gustan mucho los vampiros y no te gusta la Edad Media, creo que Vampiro la Mascarada es la mejor elección. O sea, siempre hay que tener una conversación de lo que te gusta. Yo creo que una vez que sabes que algo te gusta, que la mecánica sea más sencilla, más compleja, te da un poco igual. O sea, tú te lanzas a la piscina porque dices, joder, si me flipan los vampiros y este juego es de vampiros, Vampiro la Mascarada, te va a dar igual que sea más complejo o menos complejo. Creo que el jugador haría ese pequeño esfuerzo por jugar a lo que le gusta. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta para mí creo que obviamente es la de Dragones y Mazmorras. No porque el juego sea mejor o peor, eso ya creo que entra en gusto de cada uno, sino porque es el más popular, y al ser el más popular tienes 800.000 reddits de gente explicándote el lore, otros 200.000 explicándote las reglas, diciéndote, oye, mira, aquí hay un agujero de guión y yo lo he solucionado así. Tienes Dungeons Guild, creo que tienes muchísimas ayudas externas para cualquier tipo de jugador y cualquier tipo de situación. Me hace gracia porque igual fuera de micro estábamos hablando de un jugador nuevo que se ha unido a nosotros, que es jugador de Magic, azul y de combo. Es decir, con esto lo digo todo. Y decías tú que se ha leído Reddit, que así. Pues esta persona, sí, también lo decía fuera de micro, pero me encanta porque ha hecho un esfuerzo, hace un esfuerzo supremo por jugar magos, ¿vale? O hechiceros, ¿vale? Al cual es exprimirle todo para que pueda ser el que brille, casi literalmente. Y claro, se estudia los combos. No, porque si me cojo alto elfo con ascensión de no sé qué, y me cojo esta dote, y me cojo esto, no sé qué, no sé cuánto. Digo, a mí eso tampoco me gusta mucho, ¿eh? O sea, no, la pero optimización está bien, pero al final somos humanos y todos fallamos en algo. Un personaje perfecto no sí, tiene. Pero, para mí no tiene gracia. No, pero es que el problema es que no hay personajes perfectos, desde mi punto de vista. No, por eso digo, algo siempre, tan optimizado que no siempre, falla nunca. Y siempre choca, como le digo, siempre choca con el máster. No, choca en el sentido de, vale, pues entonces me obligas a una escalada arancelaria, ¿no? Que sería la palabra de esto. Es decir, si tú quieres, es decir, o no funcionan así, o yo separo más los goblins, o siempre hay trucos de máster viejo, de sé por dónde vas a ir, ¿vale? No vamos a hackear el juego en ese sentido. Yo quiero hacer una pequeña aportación adicional de que yo ya empecé a masterizar, voy a ponerlo entre comillas, a Laura, es decir, a nuestra amiga común, a la amiga de Carlos y mía, con las mansiones de la locura. Es decir, ella quiso jugar, ya sabía yo el hándicap que tenía, de que no tenía imaginación, de que todo tenía... Porque además con Laura todo tiene que ser muy, muy visual. Y nos reunimos un grupito y jugamos una partida de Mansiones de la Locura, y que es como una partida de rol muy, muy, muy condensada, muy destilada. Y le gustó mucho. Y a partir de ahí, como que se animó más, incluso probó Starfinder. Pues, sí, yo luego, vamos a ver. Sí, luego, sí, termina. Es que me estaba respondiendo una cosita. Y luego lo otro es con mi hija de 6 años, que ya nos pregunta qué es eso del rol. Se lo hemos explicado en jornadas, ha jugado partidas de rol con niños, pero todavía necesita un apoyo visual muy fuerte. Y hemos comprado un HeroQuest, no exagero nada, para jugar partidas de rol, ¿vale? Con el HeroQuest, en el sentido de la regla. Antes, Tiberio lo ha dicho antes, que es muy roleable el HeroQuest, ¿no? Pues en vez de poner el tablero y tal, pues venga, estés en una taberna y pasa esto y pasa no sé qué, y la niña se mete en el juego, ya ha hecho la ficha de HeroQuest con una hojita de HeroQuest. Yo, de hecho, lo que estaba mastereando ahora también a Laura es el de las tierras más allá de Brujaluz, un módulo de Dragones y Mazmorras que honestamente me parece perfecto porque es súper lineal y además es el único módulo que tiene ruta pacifista. Entonces realmente no necesitas desenvainar la espada, no necesitas matar a nada ni nada por el estilo. Lo puedes solucionar todo hablando, lo cual me parece que está muy bien.
Y en la primera partida lo que hice fue integrar las mecánicas básicas del juego en una mini quest. O sea, la primera partida es una feria y yo lo que hice es como una especie de gincana para niños en los que te daban pociones de atrezo, te daban espadas de atrezo y cosas por el estilo para explicarte las mecánicas. Ay, pues así atacas, pues el goblin actor se cae, pues así haces no sé qué. Cosas así, ¿sabes? Para, Sí, sí, para sí. explicar un poco las mecánicas en una partida que no tuviera repercusiones. Sí, no, entiendo perfectamente. Yo, en ese sentido, creo que el mejor módulo de iniciación, y perdonadme si me equivoco, para mi gusto es Nosotros ser Goblins de Pathfinder. Me parece el mejorcito, es divertido, y creo que las veces que lo he jugado con novatos o con gente que está empezando tal, han entendido todas porque es un repaso a todas las mecánicas, ¿sabes? Las tiras de habilidad, las tiras de salvación, los ataques, etcétera. No sé si lo conocéis, pero además creo que está gratis en No lo conocía. el drive-thru de Devir. Sí. No sé si tenéis Es alguna. una de las aventuras de estas que se regalan del día del rogue gratis. Sí. Hay varias que siguen además la historia. Si a alguien le hace gracia, después de nosotros ser goblins, pues hay varias más que siguen las aventurillas de los goblins. Sí, que están empeñados en ser héroes de alguna manera. Sí. Y bueno, lo son a tal. Pero Vanessa, es que es ese módulo, decir, de verdad, creo que merece una pena de análisis. Es decir, porque es. ¿Qué necesitas para aprender a jugar Pathfinder? No voy a decir todos los juegos de rol. Necesitas saber cómo manejar las tiradas de habilidad, cómo manejar las tiradas de salvación y cómo se combate. ¿Y qué es lo primero que haces? Como dice Cerván, dice Carlos. Habilidades en la fiesta esta que se montan los goblins antes de irte a matar a la bruja goblin. Resistencia, porque en un momento de la fiesta bebes más de lo debido y tienes que tirar resistencia. Y luego hay un combate con una bruja. Es decir, tienes todo. Yo lo que hice fue unos combates obligatorios, vamos a decir, contra goblins que eran actores. Aprender a utilizar pociones, la mecánica de los críticos, porque necesitabas obligatoriamente un crítico para matar al dragón, que era un sapo gigante que le habían puesto unas alas de madera en la feria. Y los hechizos de concentración y los hechizos normales, y poquito más, muy poquito más. Pero además se me ha juntado que toda la mesa son casters, o sea, llevo un bardo, un druida y un hechicero. Pues lo más fresco del mundo, hijo mío, a disfrutar. Sí. Sí que es verdad que últimamente muchas de las cajas de iniciación de los juegos se lo trabajan bastante el hacer partidas realmente que ayuden a que se empiece a jugar ese juego. O sea, tú comentabas la partida de nosotros el Goblins que está colgada gratuita, pero la caja de iniciación de Pathfinder también hace este mismo proceso, es decir, te contratan para ir a limpiar un sótano de ratas, algo muy clásico. Cuando llegas allí, pues hay un combatillo sencillo con las ratas que te sirve para entender la mecánica de iniciativa y de combate más básica, pero luego hay unos túneles y, bueno, hay unos túneles bajo el pueblo, como os podéis imaginar. Y poquito a poquito en cada combate te introducen una cosa nueva, porque en el siguiente combate lo que pasa es que hay ataques a distancia, porque hay unas arañas en el techo. En otro combate que hay más para adelante hay no muertos, con lo cual puedes ver el expulsar no muertos y un poco la magia cómo funciona. Y también hay unas trampas por ahí, con lo cual pues vas viendo todo este tipo de cosas y te las vas enseñando muy poquito a poquito, pero claro. Hablo de Pathfinder porque obviamente por trabajo es de lo que tengo más a mano y tal, pero muchos otros juegos también están empezando a hacer este tipo de aventuras de iniciación, pero ya no de iniciarte al sistema, sino de iniciarte a los juegos de rol, de si nunca has jugado que puedas empezar aquí y que realmente lo tengas fácil tanto para dirigir como para jugar, para las dos cosas, porque te guían y te llevan de la mano todo el rato. Y seguimos un poco con el tema. Una vez que ya tenéis a estos novatos enganchados, ¿qué es lo más curioso o gracioso que os han preguntado o pedido en la partida o después de la partida? Es decir, ¿qué les cuesta entender? Es decir, yo es algo más que esa pregunta de lo he hecho bien, ¿sabes? Es decir, yo sí he notado que mucha gente se le queda rumiando. Es decir, se queda rumiando mucho el ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Y a mí me ha pasado de que he tenido un jugador que me lo ha preguntado como si fuera una aventura de ordenador. Porque en un momento de la aventura, es decir, le das a elegir como dos caminos, ¿no? Como dos opciones. Y claro, la otra opción desaparece inmediatamente cuando has acabado la partida. Y él estaba empeñado que quería volver a la otra, que quería volver al túnel y quería ver el otro túnel. Y me costaba mucho explicarle es que no es un videojuego. Es decir,
lo que haya pasado, lo que te hayas dejado ahí, ahí se ha dejado. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Venga, Pues Tiberio. Bueno, vale. No, yo lo que te iba a decir es eso. Creo que a mí lo que más veces me han preguntado es, sobre todo sobre todo los novatos, muchas veces me preguntan, pues creo que a veces se pueden sentir un poco inseguros por el tema de ¿he interpretado bien? ¿O crees que he reflejado las cosas de personalidad que me he puesto? Cosas por el estilo. También digo que yo, como máster, como he dicho antes, pues a mí me gusta mucho que el jugador se lo pase bien y que sienta que es un espacio sin prejuicios. Entonces, a mí me gusta mucho hacer el payaso y saco las miniaturas, que las imprimo con 3D y luego las pinto para representar. Hago canciones para mitad de la mesa. O sea, es muy payaso todo, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay muchas veces que me dicen, joder, es que no sé si interpreto bien o cosas por el estilo, pero vamos. a mí, yo no me refiero tanto en ese aspecto, sino que cuando ya estás enganchado, que te preguntan o te piden algo. Es decir, a mí se me han pedido que una vez enganchado han querido cambiar, sobre todo de categoría. Estábamos hablando un poco de D&D en este caso. Porque han visto ciertas cosas que les mola. Entonces, claro, dice, como he empezado como clérigo, es que me gustaría hacerme un explorador. Digo, pues háztelo. No hay ningún problema. Sí que he jugado partidas en ese sentido. Y luego ya te digo, decir curiosidades, y sobre todo con los niños. Es decir, con los niños sí me he dado cuenta que van un poco a la simplificación de lo que lo conocen. Es decir, con mi hija contaba cómo en la partida de iniciación tenían que defender una cafetería de niños, de brujitas. Es decir, fíjate tú lo que era. De unos malos. ¿Y quiénes son malos? Papá, eran malos. Es decir, da igual, eran malos. Pues había que dar una patada para echar a los malos. Digo, pues claro que sí, cariño. Para echar a los malos. En ese aspecto. Yo iba más en ese sentido de anécdota graciosa. Es decir, de una vez que ya los tienes enganchados, que ya los tienes metidos en el ajo, ¿vale? Si tenéis alguna anécdota así. Madre mía, qué silencio. Es decir, Sí. tan malas han sido. No, yo al contrario, yo es que las únicas dudas que he encontrado muchas veces es con el tema de las armas, cosas por el estilo, ¿sabes? Que la ficha, yo hablo siempre en términos de D&D, ¿vale? O sea que hay Sí, que bueno, también no pasa entender un nada. poco el contexto, pero sí que me pasa un poco el tema de, oye, si yo he empezado con una espada, tengo una dote que va bien con una espada y en la clase me hace empezar con una espada, pero yo el día de mañana quiero una alabarda, ¿cómo puedo convertir todo eso en que de repente yo ser bueno en alabardas, por ejemplo? No sé Hombre, si eso. pues. Claro, no No, sé si es hombre. esto a lo que te refieres también, pero. No, hombre, es decir, eso es una pregunta. Es decir, desde mi punto de vista, es una pregunta de gente que está empezando y que no sabe lo que quiere hacerse. Es decir, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, ¿tú qué quieres ser? Es decir, no pienses en el ahora, piensa en lo que es. Llegado a 5 partidas, ¿qué personaje te gustaría ser? ¿Quieres ser un alabardero? Pues hazte un alabardero desde el principio. Un poco servir de guía. Y que no tenga la sensación de que se está equivocando en ese aspecto. Es decir, sobre todo quitar el rollo de te estás equivocando, hay errores, cuando creo que en este hobby, es decir, no hay errores, es decir, no hay una forma pura de jugar. De hecho, creo que las mesas es una mezcolanza de gente que es muy afina fichas y gente que son actores de teatro, en mi opinión. A ver, No habla nadie. yo creo que errores sí hay, o sea, que no Pero pasa nada. ¿Pero en Lo qué que la- sentido, Joan? No, pues que la solución no es única, pero hay soluciones buenas y soluciones peores, o sea, que se puede jugar mejor y se puede jugar peor, y hay días que te lo pasas mejor y hay días que te lo pasas mal, y hay partidas que salen como el culo, que no pasa nada por reconocerlo. Eso por un lado, pero lo digo porque no, aunque valen muchas cosas, yo cuando juego a rol tengo unas expectativas, tanto como máster como jugador. Eso lo digo como un planteamiento global, ¿eh? Referente a lo que decías de las sensaciones de después, cosas curiosas que me pasan, con novatos es súper característico. Y cuando acaba la partida, hay como muchísima admiración hacia el máster. Sí, es cierto. Porque no conocen todas las herramientas que el máster tiene para hacer eso que está haciendo. O sea, como no conoces el juego, como no estás habituado a lo que es jugar rol, te parece increíble que alguien te pueda plantear con cierta facilidad una historia de este tipo que pueda reaccionar
a ti, que estás diciendo lo que te sale de las narices todo el rato, y es algo muy, muy chulo, ¿no? También le dices, oye, que el reglamento me ayuda un montón, que la partida está escrita, que todo está pensado, que si no pasa una cosa, pasa otra. Pero sí que es verdad. No, pues que sí que es verdad eso que cuando acaba la partida, pues a veces, hostia, tío, pero tú esto cómo puedes hacerlo, que lo hago yo, lo tengo Tokiski. Pero claro, también lo entiendo, ¿no? Que la sensación está de wow, este tío lo que ha hecho es increíble, y realmente no, es una cosa normal, pero pues sí que hay cierta fascinación, porque como no lo has visto nunca, la primera vez que te hacen un truco de magia, pues es especialmente guay. Y eso es un poco gratificante, pero también es verdad que es un poco mentirosillo, pero bueno. A mí lo que me gusta mucho es que salen henchidos de orgullo diciendo, este es mi máster, ¿vale? O que te dicen, este me ha hecho a mí una partida, como diciendo, pero bueno, es decir, que yo lo veo como, bueno, hago una partida casi una vez a la semana. No digo que sea como el comer, pero sí es algo, entre comillas, habitual en ese sentido. Y yo cuando me refiero a que no hay forma, es decir, yo sí he tenido partidas malas, es decir, he tenido partidas en las que yo como máster no estaba fino o yo como jugador no estaba fino, es decir, yo he tenido partidas en las que he dicho, madre mía, es decir, y no es cuestión de tirada, es decir, que las tiradas pueden venir o no venir, sino de no he dado una, es decir, pero nada, es decir, me estaban diciendo el truco pero si te he dicho 40 veces que ya, pues no lo he cogido. En ese sentido, me refiero que lo comento por mi experiencia personal. Es decir, mucha gente cree que sobre todo novatos, lo ven desde fuera y creen que hay una manera correcta de jugar, ¿no? Es decir, que es el método Stanislavski de teatro, ¿no? Es decir, no, te metes en el personaje y no sales en ningún momento y tu ficha está súper afilada. Y decir, no lo hay, es decir, no lo hay, es decir, yo juego tomándome un Nestí, ¿sabes? O juego comiendo patatas fritas, o como me pasa últimamente, juego pendiente de que si mi hija está arriba jugando o no está jugando. Es decir, no soy el bardo de nivel 6 de D&D. No lo soy. Soy Carlos del Amo, que está jugando y habrá días, como dices tú, Joan, que estoy mejor o estoy peor, pero que eso es lo que me refería. Y luego partidas horribles, es decir, en todos los sentidos. En ese sentido. Mi experiencia en este sentido, creo que me gusta más empezar con niños, fíjate lo que te digo, porque esa admiración absoluta que te tienen es muy facilitadora que con ciertos adultos, porque con ciertos adultos lo que vienen es a pasar la tarde antes de irse de botellón, en mi opinión, algunas veces, no siempre. Hola. Yo ahí, abundando en lo que decía Joan, sí que es cierto que me ha pasado alguna vez que después de dirigir una partida la gente te pregunte un poco, pero ¿cómo sabías que íbamos a hacer eso? Es como, no sabía que ibais a hacer eso. Es decir, obviamente tienes unos cursos de acción pensados y normalmente la gente no... Si tienes pensados 3 o 4 caminos posibles, suele ir por ahí. Es como, ya, pero ¿cómo lo podías saber? ¿Cómo lo tenías planificado? Y esto sí que es algo que genera como mucha curiosidad, porque a la gente que empieza muchas veces le da la sensación de que tienes que tenerlo absolutamente todo pensado, cuando cualquiera que lleva tiempo dirigiendo sabe que la mayor parte de veces te lo inventas por el camino. Por mucho, y que si tienes 3 cosas pensadas van a ir a hacer la cuarta los jugadores, así que tampoco vale la pena prepararse de más. Pero sí que es cierto que me ha pasado más de una vez que la gente se sorprenda o te pregunte mucho al respecto. Y la otra, no llega a ser anécdota, pero cosa chula que me han preguntado después de una partida es ¿cuándo jugamos otra? Bueno, y cuando te dicen algo así, eso te llena de orgullo. Hombre, tu ego llena la habitación y medio edificio. A mí lo que me ha pasado, voy a confesarle una cosa a Carlos. A mí lo que me ha pasado, que después de jugar con Carlos, con el otro Carlos, me han llegado a pensar de, Carlos, ¿cómo me hago el bardo? Es decir, que el bardo de Laura está influenciado, ya te lo digo yo. Sí, lo sé, me lo ha dicho ella. No pasa nada. A mí, al contrario, a mí es que una cosa que sí que me pasa es que hay muchas veces que mis jugadores, lo que dice Vanessa, ¿no? Tú dices, bueno, pues si yo les pongo esta situación van a hacer A, B o C y de repente hacen D. Y ahí yo empiezo a improvisar. Y cuando yo me pongo a improvisar, pues es que
es a correr cuesta abajo sin frenos y parece parece un capítulo de Bobobo directamente. Entonces, esos momentos me gustan mucho. Y bueno, creo que los Masters en general todos tendremos algún momento atesorado de esto fue improvisado y menuda salió. Bueno, yo no tengo que decirte, yo tengo que decirte un juego. Estuvimos un año jugando. Perdón que me meta así, pero hasta la katana a cuchillo. Pero estuvimos jugando, empezamos con una aventura súper tonta de Star Wars al filo del Imperio. Y estuvimos jugando un año y te digo que mis notas a pie de página eran una cuartilla de los jugadores tienen que robar no sé qué, los jugadores tienen que salir de no sé cuántos. Y a partir de ahí yo los dejaba ahí fuera y te juro que surgía la magia y ellos solos hacían la aventura. Yo solamente les sacaba yaguas, soldados imperiales o lo que ellos se hubieran ido a buscar. No me preguntes por qué. Yo es que hace poco tuve una aventura en la que básicamente tenían que entrar en el taller de una bruja, liberar unos niños que estaban esclavizados y de repente es como que empezaron a hacer migas con la bruja, en plan, vamos a llevarnos bien con ella para que no nos putee y luego en el último momento la traicionamos, no sé qué, y es que acabaron cenando tortilla de patatas con la bruja que la habían cocinado los niños esclavos. Ay, qué bien, pues muy buen mensaje. Y me pareció, vamos, es que me pareció mágico porque dije, joder, o sea, esperaba que la matarais. Esperaba que intentaseis ser amigos suyos para ver si luego cómo la traicionabais cuando tuvierais su confianza. Lo que no esperaba es que acabaseis cenando de chill con ella. Y eso, claro, todo improvisado. Yo es que en el tema de No puedes improvisación... prever a los jugadores. No se pueden prever. Es que tienes que tener, para mí tienes que tener como máster una capacidad de improvisación. Porque dices, no, es que he pensado todo lo que pueden hacer. Mentira. Siempre te pillan. En eso, Carlos, sigo me quedo con una frase que me dijo Tiberio Tamal, y es que los jugadores han venido a tener problemas. En el sentido de si todo saliera a la primera, si todo fuera fácil, o si todo, es decir, no habría conflicto, no habría partida. Entonces, en el fallo, en el error, en el ¿cómo se llama esto? En la improvisación, si quieres, está la aventura, no, porque si tú activas la trampa, vale, la trampa salta y luego hay un tesoro y luego se mata al malo y fin de la aventura. Entonces no hay aventura, es decir, es un libro guiado, en cierto sentido. Es elige tu propia aventura. Y es cuando los jugadores empiezan a hacer sus... A vosotros nos ha pasado, y lo digo de verdad, ¿eh? ¿No os ha pasado de que la teoría de los jugadores os parece tan buena y es mejor que las vuestras? He dicho, mira, tenéis razón vosotros. Me han pasado cosas peores. Me ha pasado un jugador diciendo, yo creo que ha pasado tal tema. Y otro diciendo, no, eso no puede ser por esto, esto y esto. Y yo pensaba, hostia, pues tienes razón. Pues yo me he quedado con elucubraciones de jugadores que no estaban escritas porque son mejores para la historia que las que yo tenía pensado. Digo, sí, tienes razón. Y ellos diciendo, joder, cómo lo he pillado, ¿eh? Has visto que lo pillé hace 3 partidas y tú no lo habías pillado, pero te lo he copiado yo. ¿Sabes lo que ha pasado? Va a pasar lo que ha dicho Vanessa. Es decir, ¿pero cómo lo sabías? Y digo, joder, que se le llegó a decir que me gustaba más su idea, aquí aprobándome con derecho de autor, que me gustaba más su idea para el final que la mía. Es decir, no se lo creen. Es decir, en ese sentido de, pues es que llevo improvisando media hora. En ese sentido. Uh-huh. Yo hubo un par de partidas que jugué, la verdad es que eran muy exigentes, pero fueron divertidas. Que les dije que quería que los jugadores fueran tipo Sherlock Holmes, ¿vale? Y claro, ¿cómo consigues eso en el rol? Es muy difícil. Y la forma que se me ocurrió de conseguirlo es inventaros las pistas. O sea, vosotros empezar a decir de pronto, no, esto es así porque había ahí unas pisadas que no sé qué, de las que no ha hablado nadie, ¿no? Y entonces, claro, yo tenía un crimen que se había cometido, pero no tenía ni puñetera idea de nada más. Yo no sabía quién iba a ser el culpable, etcétera, porque esperaba que los jugadores se lo inventaran ellos con sus pistas, ¿no? Salió divertido, la verdad, pero también os digo que fue muy exigente. ¿Y eso descubrieron el truco los jugadores o no lo descubrieron nunca? Sí, claro. Empezaron ellos a inventarse las pistas que encontraban sus personajes y claro, porque lo divertido es, claro, la forma clásica de hacer esto en el rol es que las pistas que las descubran ellos con tiradas o observando cosas, etcétera, ¿no? Y tener tú ya las pistas preparadas.
Pero claro, eso no tiene el rollito Sherlock Holmes. El rollito que a mí me molaba era que nadie se ha enterado de esto, pero de pronto Sherlock Holmes habla de que 3 escenas antes había visto unos pelos ahí tal que nadie había visto ni se había hablado de ello jamás, ¿no? Esa era la gracia que quería meter de la partida. Y claro, y para eso necesitaba que el jugador se lanzara a ello, claro. Es que es muy difícil replicar el rollo del Whodunit, porque de hecho las propias novelas de Whodunit se escriben al revés, ¿no? Se escriben del final hacia adelante. Y claro, eso es imposible, bueno, es imposible, es un reto mayúsculo reproducir esto en el rol, ¿no? Porque vamos de adelante hacia atrás, vamos hacia adelante todo el rato. Entonces, lo que comenta Tiberio me parece brillante, atrevidísimo también. No sé si yo por último quiero comentar, ya por último, de jugadores o tipos de jugadores, por ejemplo, que no invitaría a jugar al rol, aunque ellos quisieran. Y sobre todo son la gente que va con una idea preestablecida al rol. Insisto en lo que he dicho muchísimas veces. Es decir, creo que Big Bang Theory, serie a la que no admiro nada, ha hecho, entre comillas, mucho mal por estereotipar algo que no es así. Es decir, también lo hablaba un poquito fuera del micrófono, de que yo he tenido jugadores que o han venido acompañando a alguien que sí que estaba interesado y la experiencia se la ha hecho mucho más árida, o simplemente han llegado y han pensado que lo que se iban a encontrar es lo que estaban viendo en la televisión. Es decir, ya te digo, estos tableros enormes, preciosos, que están hechos y tú te encuentras con una cuadrícula en una hoja en blanco plastificada en la cual dibujas 4 árboles, 4 mesas y explicas la situación. Y esa gente les recomiendo que no es que no vengan, es decir, es que tengan la mente un poco más abierta, sobre todo porque creo que no saben a lo que viene en ese sentido. Hola. La verdad es que a mí no me ha pasado nada así. Sí que hay gente que ha venido, pues más que por ver Big Bang Theory, igual por haber visto algunas partidas online o algo por el estilo, pero en general es cuestión también de explicarles, bueno, de ponerlos un poco en situación, ¿no? De, mira, esto es el mundo real, aquí no tenemos el presupuesto que tienen determinados canales o determinados lugares, con lo cual tenemos que funcionar de una forma mucho más casera. La mayor parte de la gente lo entiende sin problemas y tal, pero sí que es, claro, si tú estás acostumbrado a ver a la gente de Critical Role, que todos son actores, todos son muy buenos poniendo voces, Matt Mercer pues también dirige muy bien y tal, y te encuentras con un máster como yo que no sabe poner voces más allá de poner acento de pueblo, pues obviamente no va a ser lo mismo. Es que esto es como si vas a jugar un partido de fútbol con los colegas y te esperas encontrarte a Messi. Pues va a ser que no. Pues te digo que a mí me ha pasado de venir y de joder, vamos a echar una partida de rol, tal, no sé qué, y venir justamente con las expectativas de Mercer, literalmente, joder, es que esto yo lo veo en Critical Role y esto no es lo mismo. Digo, no, tío, porque está jugando en el salón de mi casa. Eso te pasa porque eres un podcaster famoso y la gente se cree que todos sois iguales. Famosísimo soy yo, vamos. Me conoce el vecino, que es mi hermano, ¿sabes? Pero no, pero en el sentido de, pero vosotros no tenéis miniaturas. Hombre, tengo miniaturas, pero no, estamos jugando la llama de Chulu, no hace falta miniaturas. Y tal, y digo, pero es que es para hacerme una idea. Y te vas al sótano, sacas la llamada de Chulu y le dices, mira, un Tonian es esto, ¿sabes? Oh, qué bien, tal. Y explicarle que bueno, que lo que me costó de verdad un disgusto explicarle que lo que está viendo en Critical Role, en los grandes canales que echan grandes partidas, en el fondo creo que tiene, y esta en mi opinión, tiene mucho guión. Oye, que como producto de entretenimiento está súper bien, pero lo que tú vas a jugar en tu casa no es lo mismo, como has dicho tú. Sí, yo no sé si se habla mucho de si Mercer está guionizado o no. Yo la verdad es que no lo sé. Sí creo en cualquier caso que aunque no esté guionizado, está muy claro que los jugadores saben a lo que van y no van a jugar solo a jugar al rol, van a dar un espectáculo. Y se les nota que ellos saben, por ejemplo, que este es el capítulo en el que tiene que brillar fulanito y todos juegan a favor de que brille fulanito, ¿no? Que eso en una partida de rol no es tan común. Pero audiovisualmente sí. Es el capítulo de este personaje y es cuando toca aquel tal, ¿no? Y cosas así yo noto que, hombre, saben a qué van. Y al final es normal, o sea, tú no, es como las partidas emitidas, ¿no? No juegas igual si juegas
en casa con tus amigos que si juegas emitido, aunque quieras jugar igual. Quieras que no, psicológicamente algo cambia. No es lo mismo, ¿no? Realmente en una partida emitida juegas para el público, en tu casa juegas para los que están allí. Es otro rollo. Yo de lo que, así como prejuicio, para llamarlo de alguna manera, que me he encontrado más habitualmente, es referente a la duración. La gente que no juega nudo nunca le sorprende un montón que una partida, sobre todo si es de mesa, que dure 4 o 5 horas, ¿no? Porque, y lo que siempre tengo que explicarles es eso, de no tiene nada que ver con estar 4 o 5 horas jugando ajedrez, que es muy exigente mentalmente. Digo, tiene más que ver, tiene más relación con estar 4 o 5 horas con colegas charlando. Porque realmente, incluso yo si juego un juego de mesa, yo estoy 4 horas, acabo frito. Pero jugando rol 4 horas no acabo cansado porque es mucho más relajado. Hay muchas más risas, hay muchos más descansos y muchas más pausas. Pero antes de la partida, cuando una pregunta clásica es, ¿y esto cuánto dura? Y dices, pues eso, si empezamos a las 5, pues hasta las 9 de las 10 no acabamos. Pero ¿cómo vamos a estar tanto rato? Luego se dan cuenta jugando que no tiene nada que ver y no hay ningún problema por ahí. Pero sí que es verdad que es de las cosas que más, o sea, a la gente más le asusta. Y dicho esto, los tipos de jugadores que evito lo he comentado antes, pues son los que no tienen especiales ganas. O sea, si no tienes muchas ganas, siempre digo, déjalo, o si es por probar, también déjalo. O sea, si tienes muchas ganas, vamos bien, pero si no, paso, es que me da mucho palo, entonces. Bueno, ¿y Carlos? Bueno, como has dicho, o sea, a mí me gusta mucho el tema de jugar a rol, todo esto. Creo que hay dos tipos de personas que no me gustan para jugar a rol. La primera es, pues, este tipo de persona, pues, que tú estás jugando al fútbol con tus amigos, yo no juego al fútbol, pero bueno, y te sale un tiro muy mal y se empiezan a escojonar. Tú haces no sé qué y jiji jaja. Entonces digo, tío, a mí que me gusta mucho poner voces, o sea, temed si en mi mesa os lanzáis un hablar con animales. Me gusta canturrear, me gusta componer las canciones, me gusta hacer de NPCs. Una persona que se ríe por lo bajini cuando empiezas a poner voces o a describir la situación o lo que sea, como que no la quiero en la mesa. Ya no tanto por mí, porque a mí me da igual, no tengo vergüenza, pero a lo mejor por los otros jugadores que sí están dispuestos a pasárselo bien y dicen, tío, es que este tío se está riendo de mí. Eso creo que sería el primer tipo de jugador para mí baneado. Y el segundo es el que te coge y te dice, buah, tío, es que a mí me encanta el Skyrim porque cojo la espada y me mato el pueblo entero. Buah, es que me flipa el GTA. ¿Por la historia? No, porque cojo el bate de béisbol y me pongo a reventar gente. No vengas a mi mesa. Para que me mates a todos los NPCs y lo único que quieras sea crímenes de lesa humanidad, no vengas. Yo eso me estoy acordando ahora, creo que yo no estaba en esa charla, cuando Alex de la Iglesia explicó la partida que le hizo con Carlos Areces, y Carlos Areces se la cargó en la primera cena, en el edificio, y dije, joder, yo soy Alex de la Iglesia y no le vuelvo a hablar en la vida. En fin, chicos, llevamos 1 hora, no sé si queréis comentar algo más, pero yo creo que la charla ha estado entretenida, sabemos más o menos lo que supone a jugar con gente novata. Y yo por mi parte no tengo nada más que añadir. No, yo tampoco se me ocurre así nada muy concreto que añadir más allá de eso, de reiterar en lo posible, si es alguien a quien tú quieres meter en esto, que te lo ha pedido a ti, intentar saber qué le gusta a esa persona para adaptarte. Obviamente, si te lo encuentras a alguien que no ha jugado nunca en unas jornadas, pues tendrás que maniobrar a partir de eso, pero al final es cuestión de atreverse. O sea, la mayor parte de problemas que tiene la gente es una cuestión de vergüenza y de querer quedar bien. Y si logras que esa persona se relaje un poco, disfrute de la experiencia, es fácil que le guste. Yo me quedo esperando la charla de cómo hacer TPKs con novatos, pero bueno, eso será otro podcast. Eso es crueldad. A mí es que no me gusta lo de la TPK. El concepto de ATPK, yo siempre digo que al final si pierde el grupo entero perdemos todo, porque yo tengo que empezar a masterear desde el principio otra vez. Pero es que te voy a decir una cosa, es decir, yo he sufrido TPKs y alguna vez mi máster me ha dicho, lo he hecho porque quiero cambiar de juego.
Y digo, bueno, pues nada. Pero es sucio eso es Y sucio. te digo más, Justísimo, eso sí. que Mastereando Novatos vamos a terminar la semana que viene el Brujaluz, seguramente lo terminemos en 1 o 2 sesiones más. La siguiente que les toca es la Maldición de Strahd. Joder, pues lo vas a meter en. Le vas a sacar de Kirby's Fire Land y le vas a meter en Bloodborne. Sí, básicamente. Pero aún así no voy a hacer. Es que no, lo de la TPK es una cosa que la tengo yo misma baneada. Digo, mínimo tiene que sobrevivir uno porque si no, o sea, como que se acaba el juego, ¿sabes? Sí, no, sí, que yo te lo compro, pero vamos. Que ya le No, diré yo a Laura dónde le vas a meter. me lo pasaré bien. Me han dado una excusa para llevar a un villano dramático que pone voces y es muy sassy, así que a por él. En fin. Es Bueno, lo que más disfruto. Tiberio, ¿algo para acabar? Nada, que al final eso, lo que ha dicho Vanessa, me parece que lo cierra perfectamente. Vanessa for President. Y que eso, que al final conocer a la gente con la que juegas es importante, ¿no? Y ver hacia dónde van. Por temática que hemos hablado antes, no solo temática, sino también dentro de cada temática el tono que le des, ¿no? Siempre puedes llevarlo más a terror, al romance, a todas estas cosas, ¿no? Según como veas tú que les va a gustar más. Y intentar eso. Siempre, en todas las partidas, yo siempre soy un gran defensor de que el DJ se tiene que divertir. O sea, aquí venimos a divertirnos todos y el director también. O sea, eso es un gran defensor. Pero en una partida con novatos, quizás eso se puede bajar un poquito y centrarte quizá un poquito más de lo habitual en que se diviertan los jugadores, ¿no? Y ya estaría, por mi parte. Pues yo creo que con esta frase de Tiberio podemos cortar, ¿vale? Porque ha sido perfecta. Bueno, pues un placer a todos, un placer escucharos, haber compartido un momento con vosotros, mis amigos, y espero veros físicamente lo antes posible. Sí, si quieres algún podcast más, yo me puedo apuntar. Yo no tengo Porque yo aquí. Es que vienes aquí en plan, no, de amigos, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya, pero es que yo he coincidido contigo 1 o 2 veces. Entonces, me autoinvito yo. Pues autoinvítate, vamos, mi casa está abierta, vamos. En esta casa lo que sobra al sitio ahora mismo. En fin, muchachos, un placer. Muchas gracias. Espero veros en breve y nos vemos. Hasta Venga. luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Desde la redacción, un llamado a las armas. El Cornetín de Gondor aquí se transforma. Jefe Kakain, Aaron Limax, Pacheco, Caso, Taco, Ainusi. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek, todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek, todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Pacheco con sus teorías, Limax con su humor, Aaron y Karim siempre juntos sin temor. Taco y Ainu, la dupla rolero creativa. Ocasol, el maestro siempre motivativa. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso.
El Conde Pin de Gondor